quien es vicealcaldesa nacional de deportes, por ejemplo, el tema del reglamento que ayer se habló en el programa Radar Político y que habían algunos cuestionamientos porque en los últimos 20 años no se ha actualizado, pero ya a través de la vicealcaldía se presentó una actualización al Consejo Municipal que debe aprobar desde el mes de septiembre del año pasado. Doña Alba, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique y Rodolfo, y buenas tardes al pueblo de Grecia. Efectivamente, dentro del tema de mejora regulatoria que se viene trabajando desde la vicealcaldía, prácticamente desde que llegamos, porque yo debo decirles que efectivamente, así como estaba el reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que además es una responsabilidad directa del Consejo Municipal, que eso tiene que quedar muy, muy claro, estaba obsoleto, así habían obsoletos un montón de reglamentos en la municipalidad, reglamentos hasta de 25 años, es más, el reglamento de transportes de la municipalidad, ya con ley nueva y con reformas y demás a la ley de tránsito, teníamos un reglamento del año 1994 en la municipalidad de Grecia. Entonces fue uno de los temas que se abordaron en un primer momento. Se contrató a una persona por servicios especiales en un primer momento que trabajó algunos de los reglamentos y posteriormente esa persona, decidió que no iba a estar todo un año, que era lo que se le había contratado, y se trajo a otra persona. El reglamento específicamente, el del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, lo trabajó esta servidora y se presentó, se vio en la sesión del 24 de septiembre del año 2025. Se mandó a la Comisión de Jurídicos y todavía el día de hoy se encuentra en la Comisión de Jurídicos. ¿Y por qué trabajamos en el reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación? Porque la reforma más grande al capítulo de comités cantonales de deporte y recreación en el Código Municipal se fue aprobada en la Asamblea Legislativa en diciembre del año 2024. O sea que estaban trabajando con un reglamento que ni siquiera estaba acorde a lo que está regulado en el Código Municipal hoy en día, respecto al capítulo de comités cantonales de deporte y recreación. Entonces, por eso fue que se trabajó ese reglamento de esa manera. Ahora, ya la administración se escapa de las manos de la administración, está en la Comisión de Jurídicos. La semana antepasada llegó un acuerdo donde la Comisión de Jurídicos, es precisamente o exactamente el presidente en una sesión ordinaria del Consejo Municipal solicita que esta servidora haga un estudio de cuáles son los reglamentos en este momento más urgentes de todos los que tienen para aprobar, para darles prioridad. Porque la comisión no necesariamente se reúne todas las semanas y sí tienen ahí una peguilla grande de reglamentos, y dentro de esos está el del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, pero sí quiero aclarar que si bien es cierto, yo no estoy viendo el tema deportivo directamente, sí me preocupan este tipo de cosas porque son cosas que nos llevan al error, no solamente al Consejo Municipal, sino también a la Alcaldía. Recordemos que son los recursos del pueblo y que tienen que manejarse de la mejor manera, y tenemos que trabajar de acuerdo como está la normativa actual, o sea, con la normativa vigente. Sí. El comportamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación entonces se ha visto truncado, desde su opinión, por la lentitud en que este reglamento está listo. No necesariamente. A ver, el reglamento es básico, yo siento que es la base hasta para la Junta Directiva, para la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, porque es una base para los que llegan y tal vez no son tan expertos en el tema de deporte, porque aquí tampoco vamos a contarnos cuenticos. A ver, hay gente que conoce mucho y hay gente que viene con un gran cariño, con amor, porque tal vez tenemos gente que conoce mucho afuera pero no quiere, y hay gente que sí quiere y tal vez no tiene todo el conocimiento. Siento que en este momento tenemos un Comité Cantonal de Deportes nombrado que yo le pongo un 100. Nota 100. Creo que esta es la última posibilidad para que algo pase. Exactamente, yo creo que tiene gente comprometida, gente que a través de los años se ha preocupado por aprender, ha buscado cómo capacitarse, aun y cuando algunos son ya profesionales en el tema, pero otros y otras han buscado cómo superarse en este campo, porque han querido de alguna manera venir a aportarle algo al cantón. Entonces yo creo que en esta oportunidad, yo creo que se le puede dar un 100 al Comité Cantonal de Deportes que se logró integrar. Ahora bien, ¿cómo han venido trabajando hacia atrás sin este reglamento? Ya
es un tema diferente, es un tema aparte. Pero las actuaciones demuestran cómo exactamente, pero no necesariamente, porque yo voy a decirles algo también con toda honestidad, y ojalá que en este caso no suceda, y creo que no va a suceder. Muchas veces tienen el reglamento. Yo hice un compendio hace muchos años, y aquí en Grecia lo tenían, no sé si todavía lo tienen, hace poco lo había visto, grande, de pura jurisprudencia de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República, de la Sala Constitucional, y les había agregado dentro de ese compendio, que era un documento muy grande, un machote de reglamento de sesiones y debates del Comité Cantonal. Les había adjuntado un reglamento de organización y funcionamiento del Comité Cantonal, que es el que tenemos en este momento. Les había agregado machotes para diferentes temas de temas. Y yo les puedo decir a ustedes que hay comités cantonales y en aquel momento, integrantes que leían. Hay gente que está en el comité de deportes y se va del comité de deportes y nunca leyó el reglamento. Nunca lo leyó. Y ahí es donde vienen los problemas. Por eso yo les digo a ustedes que en este momento yo por lo menos me siento muy entusiasmada, porque creo que tenemos gente muy responsable. Yo creo que absolutamente toda la gente que está en este momento es gente que conoce de deporte. ¿Cómo siente usted que está el deporte, la administración deportiva del cantón en este momento? Hoy no está bien. No está bien porque no tiene una dirección. A ver, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos funcionarios, porque ustedes saben que los funcionarios en planilla del Comité de Deportes son empleados municipales, trabajando, y tenemos por servicios profesionales también el Comité Cantonal de Deportes. Si no hay una dirección, y cuando hablo una política, no estoy hablando de política, ¿verdad? Estoy hablando de la política deportiva. No hay una política que salga desde la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación donde yo pueda decir, bueno, vamos a trabajar el deporte de proyección, vamos a trabajar deporte de alto rendimiento, pero también vamos a trabajar para las personas con discapacidad, vamos a trabajar para el adulto mayor. Vamos a tener programas para toda la población, porque recordemos que la plata que se le da por parte de la municipalidad, que aprueba el Consejo Municipal el presupuesto del 3%, ahora un 4%, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, es la plata que pagamos todos los griegos. Y todos los griegos tienen derecho a tener la posibilidad de tener programas. Pero ¿qué sensación le deja a usted, por ejemplo, cuando uno escucha críticas por el manejo del polideportivo, críticas por el estado de la piscina, críticas por el estado del polideportivo? Usted misma hace unos meses había dicho. No, lo sigo diciendo. La piscina lleno de telarañas y todo. Lo sigo diciendo. Críticas por el manejo de los equipos que van a Juegos Nacionales. Cuando uno ve que en los últimos años el rendimiento del cantón en Juegos Nacionales ha venido menos. Sí, a ver. Menos medallas, menos capacidad. A ustedes yo se los he dicho en reiteradas ocasiones. A ver, a mí me da mucha pena con el deportista griego. Una pena terrible. Era un muchacho campeón centroamericano en contrarreloj. Porque si ustedes ven Grecia, una ciudad con un gran desarrollo ya, y viene más desarrollo todavía, y cuando usted se pone a ver aquel estadio en las condiciones que está, porque es que hay que abrir puertas para ver en las condiciones que está ese estadio. Hay que abrir puertas. Eso lo dijo en 2017, ¿verdad? Desde el 2017 lo dije. Cuando vine y vi aquellas vallas, y yo dije, pero ¿qué es este tugurio? Y a mucha gente no le gustó. Estamos tratando de ver cómo le damos otra cara a ese tugurio. Porque sigue siendo tuguriento, pero además tenemos ahí otros problemas que se le tienen que añadir a pensar en hacer algo más grande con el estadio, con el tema de la naciente y demás. Que hay que tener los cuidados respectivos, que es un tema que no quiero, en este momento no quiero entrar o ahondar en ese tema. Es un tema del que se ha hablado en reiteradas ocasiones y que tiene que respetarse. Nosotros fuimos y tuvimos una reunión ya no dije, con el ministro de Ambiente. Y les voy a decir algo. Yo hice una pregunta y a mí no me da vergüenza, yo siempre pregunto, yo prefiero que piensen qué tontera está preguntando, aunque nunca ninguna pregunta es tonta, para mí es así. Yo pregunté si una naciente es intermitente, da agua de vez en cuando, se puede eliminar, o si está seca se puede eliminar, y el ministro fue el que me contestó, no, doña Alba, las nacientes no las podemos eliminar del mapa donde están ubicadas. Las nacientes están ahí y las nacientes existen. Punto. O sea, la naciente del estadio existe. Y no hay más que decir. Entonces tenemos que trabajar con lo que se puede
y hacer por el estadio lo que podemos. Creo que vamos a hacer algo bonito, el estadio va a quedar muy bonito, porque eso se lo debemos al atletismo y al fútbol, que siento que nos pasó una factura carísima el tema del fútbol. Exactamente, es una factura muy cara, que duele en el corazón. Y en el polideportivo, bueno, llegando nosotros nomás, cuando yo empecé a ir al polideportivo y yo vi aquel gimnasio, empezando nomás en el 2024 con la emergencia, que allá fue donde vimos diarios, arreglamos diarios y demás, y era aquellas telas de araña, que yo les decía a ustedes, ¿verdad? El hombre araña aquí firmó una película y no ocupa más espacio que el polideportivo o el gimnasio del polideportivo de Grecia. Bueno, eso cambió. Eso cambió a raíz de que ya tenemos donde nos prestan los andamios, ha habido la voluntad de estarlo limpiando. Siento que el piso ha sufrido un deterioro ya bastante grande, pero es que a ver, por eso les digo, vamos con un gran desarrollo, pero tenemos que crecer en todo. ¿Cómo es posible que en ese es el gimnasio que tenemos para todo? Absolutamente para todo. También hay que tener, y aquí yo no culpo a los funcionarios, aquí también es un tema de dirección. Porque si usted tiene una junta directiva como la que yo creo que tenemos en este momento, que es buena, usted va a ver que no nos va a faltar dónde entrenar. Yo en algún momento, Roy Soto me ha dicho, doña Alba, no tengo dónde entrenar. Yo he llamado a la hermana al colegio de monjas y nos ha prestado el gimnasio. Y esto lo estoy hablando 2 meses, un mes antes de Juegos Nacionales, para que los chicos de baloncesto pudieran entrenar. Yo creo que también es iniciativa. Porque si ustedes se dan cuenta, Grecia está lleno de canchas de fútbol. Tenemos la Plaza Pinos, que también es municipal. Sí, en calle Carmona tenemos un planché multiuso que es de lujo. Es de lujo. Hasta la vista y todo lo que tiene ahí en ese lugar. La municipalidad tiene muchas instalaciones, pero yo lo que siento es que ha faltado mucha iniciativa para poder hacer uso de ellas. A las asociaciones de desarrollo, que son las dueñas de las instalaciones en los distritos, nosotros les ayudamos. Aquí se les ayuda para que les den mantenimiento en muchos de los casos a sus gimnasios. Lo menos que podemos hacer es decirles, préstennos los gimnasios para que los equipos puedan entrenarse. Porque ¿qué es lo que va a pasar con el piso del polideportivo? ¿Qué va a pasar con el polideportivo? Lo estamos desgastando, lo estamos destruyendo, por decirlo de alguna manera. Porque no solamente entrenan los equipos que están en primera división, entrenan los equipos de juegos deportivos nacionales, hay partidos de fogueo, hay partidos de competencia, y ya no da abasto. Y aparte de que tampoco es un gimnasio muy amplio, ¿verdad? Es muy lindo, quedó muy bonito con ese piso y demás, pero ahí sufre un gran deterioro, ¿por qué? Porque es demasiado el uso que se le da todos los días. Y si el cuerpo no aguanta mucho, imagínense ahora Sí, y ahora, ¿por dónde debe empezar el nuevo comité de deportes? Porque ellos solo pudieron sesionar una vez, hace 15 días, y después no pudieron por la renuncia de una muchacha, ya nombraron a otra persona, y muy probablemente hasta la otra semana puedan sesionar. Pero ¿por dónde empezar para empezar a arreglar todo este meollo del comité de deportes? Yo creo que en algún momento ustedes escucharon que también se me había solicitado, bueno, no se me solicitó nunca formalmente, que levantara un diagnóstico de lo que estaba pasando a lo administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. No lo levanté porque tampoco se me solicitó, nunca me llegó el oficio donde se me estaba solicitando. Y no puedo entrar yo a ver cuentas, ni meterme al SICOP, ni a pedir cuentas cuando no estoy autorizada, ¿verdad? Y aun y cuando en la alcaldía he estado casi que por 2 años este comité cantonal, porque nombran un comité y renuncian. Sí, y viene otra vez, o sea, no duran un mes siquiera. Por eso yo tengo 5 presidentes en 2 años. Exactamente, eso da pena, pero también tenemos que recordar algo, da mucha pena. Pero a veces no se valoran las personas que vienen con mucho amor, porque acuérdense que es ad honorem, ahí no le pagan una dieta a nadie, ¿verdad? La gente viene a trabajar por amor, a eso es lo que yo le llamo cariño, amor y ganas de encaminar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque a mí me preocupa mucho la inseguridad, me preocupa mucho lo que uno tiene que ver en este parque con niños y con jóvenes, y lo que se ve en todo el país. Yo creo que tienen que empezar por diagnosticar la parte administrativa del Comité Cantonal de Deportes, ver en qué condiciones se encuentran, y luego, para darles condiciones a nuestros atletas para poder entrenarse y demás, tienen que trabajar el tema de la infraestructura deportiva, que es un tema que he venido trabajando yo en estos 2 años de alguna manera. Y con la reestructuración, que en algún momento hubo un acuerdo del Consejo Municipal, ¿qué pasó con eso? Esa reestructuración se está presupuestando en el extraordinario, que ya
está por subir al Consejo de este martes que viene, en 8 probablemente. Ahí ya va el presupuesto de la reestructuración, ya está el pliego de condiciones listo para sacarlo por SICOP, porque hay que hacerlo por SICOP. Es un trabajo conjunto entre la administración. Probablemente la empresa que se adjudique en ese momento va a tener que hablar con la junta directiva. Yo quiero preguntarle algo, Ñalva, porque cuando uno habla de todo esto, el comité, y hacemos estas entrevistas, a mí me queda muy claro y que hay que mejorar la parte administrativa, hay que establecer el reglamento. Pero yo quiero preguntarle algo que yo siento que se lo preguntan muchos griegos, el de a pie, el que de pronto no maneja tan técnicamente todo el tema. ¿Por qué en un cantón en donde tenemos como vicealcaldesa a una expresidenta del ICODER con tantos años de experiencia en el manejo administrativo deportivo, en la institución más importante del deporte costarricense, como el ICODER, el Comité de Deportes le ha costado tanto? Si yo le pregunto, se lo pregunto directamente, ¿por qué? ¿Cuál cree usted que la razón? ¿Quién no la ha dejado trabajar? ¿Por qué no ha estado? ¿Por qué si tenemos como vicealcaldesa a la exdirectora del ICODER? Pues evidentemente yo esperaría que utilicemos esa figura para reformar todo lo que haya que reformar del comité. ¿Por qué no ha pasado? No, inclusive la han señalado fuertemente sin tener ninguna responsabilidad. No tengo ninguna responsabilidad. Y me han criticado. Culpar de... A veces he sentido que lleva una intención. Y ojalá yo esté equivocada, la intención de que yo me vea mal, pero yo no me voy a ver mal, y aquí puedo ver las dos cámaras sin ningún remordimiento y sin ningún problema. Ustedes estuvieron en una sesión donde se votó para que a mí se me diera el Comité Cantonal de Deportes, yo pudiera meterme a administrar y ver qué era lo que estaba pasando, efectivamente. Y se votó 4-3, eso fue más o menos como cuando mandé el currículum para ser miembro del Comité Cantonal de Deportes y dijeron que yo no tenía los atestados para ser parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Yo hago hasta donde yo puedo. Si ustedes ven, yo llegué aquí y lo primero que hice fue ponerme detrás de la orden sanitaria para ver cómo podía abrir por lo menos parcialmente el estadio para que los chicos de atletismo pudieran entrenar y para que los adultos mayores que caminaban en el estadio lo pudieran hacer. O sea, yo no he dejado de hacer. Del